cómo fue que nació en mí esta afición fotográfica. Y el recuerdo más cercano que tengo es el de mi padre, que lo vi siempre con una fotografía, con una cámara, perdón, en la mano. Y no era precisamente fotógrafo de oficio, ni era reportero, pero de alguna manera documentaba la vida de su familia, que tenía 11 hijos y necesitaba saber cómo iban creciendo con el tiempo. Después de allí pasaron los años y tuve la oportunidad de entrar a la secundaria, a un taller precisamente donde todas las niñas fueron excluidas porque el taller de fotografía era trabajo para niños, era cosa de hombres. Entonces las niñas fueron canalizadas a los talleres de belleza, de cocina y de mecanografía. Eso era más o menos allá por los 67, pero así andaban las cuestiones de género, ¿verdad? Después pasó el tiempo, más o menos en los 80, por allá, una Navidad me regalaron una cámara profesional, porque ya tenía lente intercambiable, y para mí fue todo un suceso, fue un evento pues, que de alguna manera marcó mi vida, porque empecé a tomar la fotografía con más seriedad, en un sentido. Un momento, por favor. En ese momento no pensaba que iba a ser fotógrafa, ni quería dedicarme a la fotografía de manera profesional. Mi vida estaba atravesada por muchas actividades, ama de casa, trabajo, escuela, docencia, todo al mismo tiempo. Sin embargo, la fotografía nació como una gran pasión en mí. Primero una afición, después una pasión, y creo que terminó siendo una adicción. En ese tiempo, lo único que podía hacer yo con la cámara era salir alrededor de mi casa y retratar a mi hijo, que por cierto, pues era muy bonito, y como me gustaba tanto, me la pasaba retratándolo, usándolo de modelo. Y precisamente en ese tiempo se llevan a cabo los concursos 15 aquí en la ciudad, que duraron algunos años, y afortunadamente pues yo tenía con qué participar en ellos. Casi todos los retratos con los que gané alguna vez son de mi hijo. Esa fue la primera etapa en mi vida que fue importante. Después fue pasando el tiempo y empecé a recorrer la ciudad. Me salí de la familia para recorrer las calles, para conocer la ciudad, y fui capturando y pues reuniendo fotografías. Y un buen día me encontré con el arquitecto Lizárraga, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y él me dio la primera oportunidad para poner una exposición fotográfica. La pusimos en el Salón Benito Juárez de la Presidencia Municipal. Y fue inaugurada por el entonces presidente don Jaime Bermúdez y su esposa, y fue un buen inicio. Después de recorrer las calles, tuve oportunidad de tener la segunda fotografía. No, debo de recordar que la primera fue una exposición que se llamó Ecos de un tiempo mágico, y que de alguna manera reflejaba mi visión poética de la vida. Ya la segunda fotografía, que se llamó Acercamientos cotidianos, fue el recorrido por la ciudad, y la tercera exposición fue el recorrido por el país. A esta tercera exposición, que
muy original el nombre, se llama En un rincón del alma. Esta es la colección que pertenece, la fotografía que se expone en la otra sala. Al llegar a esta segunda exposición, pues ya mi visión del mundo se había ampliado un poco y también mi visión fotográfica, porque pues ya había salido de mi casa, de la ciudad, y ya andaba recorriendo el país, y también fue una exposición importante que me hizo reflexionar hace poco en esto, porque para esa exposición empezaban los problemas del espacio, ¿verdad? Y realmente cuando vamos a presentar un trabajo, pues siempre está ese problema. En aquel entonces había muchos menos espacios que ahora, pero bueno, nada es imposible para quien quiere hacerlo. Así que yo puse esa exposición en el centro comercial Juárez, Plaza Mall, en los pasillos. Y después de allí fue a la biblioteca del Tecnológico, y después de allí fue a otro lugar que no recuerdo ahora. En mi haber cuento con 6 colecciones de imágenes que se han presentado, porque algunas se han presentado repetidas con nombre diferente, más o menos 11 exposiciones. Cuando estoy hablando de estas primeras 3, ocurre algo. Estoy hablando más o menos como en los 90. Ocurre algo que me ha invitado la doctora Guillermina Villalba del COLEF, del Colegio de la Frontera, a que haga una muestra fotográfica que tenga que ver con el trabajo de las mujeres. Creo que esta exposición, que vendría siendo la cuarta, es una de las más importantes que he tenido, porque todo se dio ahí, como dicen, ¿cómo se dice lo del universo? Confabuló el universo para que todo se diera. Después me enteré que esta colección sería presentada en una avenida del presidente Salinas de Gortari, que andaba promoviendo entonces su recién programa Solidaridad, y entonces pues quería utilizar la solidaridad con las mujeres prácticamente, y se hizo esta colección, y fue realmente muy interesante. Yo en ese momento lo único que hice fue utilizar mi ojo y mi cámara. Realmente iba buscando las imágenes que necesitaba para identificar el trabajo que hacían las mujeres. Bueno, lo más maravilloso fue que tuve todo el apoyo necesario en todos los sentidos: material, humano, económico. El COLEF absorbió todos los gastos, incluidos mis honorarios, y pues resultó muy, muy interesante. El problema que había ahí es que esa exposición, esas fotos que están viendo ahí, corresponden a un rincón del alma. Y lo que ocurrió con lo de las mujeres es que nada más podía estar un día la exposición. Era ahí en el gimnasio universitario y no había otro lugar donde ponerla. Aquí en el museo se estaba quitando mi segunda exposición, que se llamaba Acercamientos Cotidianos. Y entonces entre el arquitecto Lizárraga y la doctora Villalba negociaron
o conversaron para que aquella colección viniera a ocupar aquí el espacio. Yo no sé si esto haya ocurrido anteriormente, pero para mí es un hecho memorable y único que quitaran la colección y volvían a poner otra de la misma persona con un día de diferencia. Bueno, eso es lo que reflexiono ahora. Posteriormente veo que esa exposición tuvo mucho impacto, porque de alguna manera mostraba por una parte el trabajo común y cotidiano que hacemos todas las mujeres, que tiene que ver con el cuidado, la casa, la atención de los niños, el cuidado de los animales, todo eso. Pero también surgía otro tipo de actividades que no eran muy comunes que las hicieran las mujeres, como la mecánica, como pasar, ¿cómo se llaman? Hacer uso de la llanta esta para pasar gente que quería pasar al otro lado, y una serie de actividades. Puedes pasarla. A ver, por ahí tenemos una de las fotografías de ese tiempo de Quinza, que era una fotografía ganadora. ¿Puedes pasarla así? Bueno, esa también la pasamos. También. Aquí tenemos más o menos el tipo de promoción que utilizábamos o que se utilizaba antes. Yo ya era usuaria del Plaza Juárez Mall, ya me conocían. Y luego la que sí, esa fue la primera que tuvimos aquí. Fotos de aquellos tiempos que parecen los mismos de hoy, ¿verdad? Se ve parecido, pero no son. Esas son de la colección. Esa también. Esa también. Esa también, y allí tenemos algunos comentarios que salían en el periódico del Paso. Esta es la de que les comentaba del trabajo de las mujeres. Ese fue el día de la inauguración. La de abajo es una de las fotografías de la colección, y como podemos ver, pues también la que sigue, también veíamos allí a las mujeres trabajando por la ecología. Todas eran fotografías encontradas en el camino. Mujeres en manifestaciones, protestando contra la tortura, derechos humanos. Bueno, ese es el día de la inauguración. La del medio soy yo, aunque no me parezca. Ok. Señora en la venta de revistas. Esas son las que pertenecen al trabajo de las mujeres. Esta fue una fotografía que fue muy popular porque la mujer que está ahí con la bolsa es la que pasaba a la gente que quería pasar el río para llegar a Estados Unidos. Ella iba jalando la llanta, y estamos viendo ahí mujeres que cruzan y que llevaban niños. Esta es una mujer que está en el momento justo en que va a saltar. Ya se cruzó la malla por ese hoyo, ese agujero que está deteniendo ese hombre ahí, y ella ya se saltó la malla y va a brincar. Esta es una mujer seleccionadora de materiales. Lo que me gustó mucho de esta fotografía, que me impresionó, es que
ella trabajaba realmente seleccionando materiales en un lugar que no todo el mundo quisiera estar ahí, pero sin embargo me parece que lo hacía con una gran dignidad. También del mismo lugar, una mujer mecánica. Es realmente, no está posando para la foto, es mecánica. Trabajaba en Carta Blanca y tenía a su mano 140 choferes. Bueno, no los choferes, ¿verdad? Le daba mantenimiento a los camiones. La mujer en la agricultura, en fin. ¿Puede pasar? Hasta allí. Entonces, realmente fue impacto y no quiero ya abundar en eso realmente, pero después de eso pasó una gran temporada que yo seguí haciendo fotografía, pero no seguía haciendo exposiciones. Pasó un tiempo más y entonces, de alguna manera, tuve otras 2 colecciones sin mucha trascendencia y por azares del destino y porque yo estaba atravesada con muchas actividades y con muchas inquietudes y con muchas responsabilidades, me fui retirando un poco de lo que fue la fotografía y me fui comprometiendo un poco más hacia la literatura. Y así, de una manera natural, con el tiempo, ya cuando sentía yo que ya había visto el cielo y las flores y la gente y ya había visto todo, empecé a mirar al piso y empecé a encontrar en el pavimento objeto de estudio o de nuevo arte, y allí tuve una época creativa. Hice una colección a la que le llamé asfaltgramas, que según yo era escribir en el asfalto, y estos asfaltgramas no era otra cosa más que los remiendos en el pavimento, cuando van reparando los baches, pero que a mí me sugirieron muchas cosas interesantes. Y después esas imágenes sometidas a la computadora, pues cambiaron el aspecto y cambiaron también el nombre y las llamé asfalturas. Ahora ya era una combinación de asfaltgramas y de asfalto y pintura. Este fue un proyecto creativo que me permitió organizar una exposición y producir una agenda. Y bueno, pues así ha transcurrido mi vida y en ese momento estoy. Ahorita cuando aquí la compañera lee mi semblanza, realmente lo que estoy diciendo es que me siento contenta, orgullosa, semi-satisfecha porque hay muchas cosas todavía por hacer en la fotografía. Sin embargo, pienso que hay muchos elementos y muchas situaciones que a veces no permiten, pues, quizá tener desempeños o resultados como uno quisiera. Uno de esos es a veces la diversidad, la multidiversificación en las actividades y en los intereses. Y después de esto que les cuento y de mostrarles estos, ¿puedes pasar la imagen? Pásele. La otra. Otra. Bueno, también quiero hacer mención a un hecho muy importante que no quiero pasar. Tuve la oportunidad en el 2013 de hacer una exposición retrospectiva
de 30 años de atrapar imágenes. Y yo le llamo de atrapar imágenes porque pienso que podríamos clasificar también el quehacer fotográfico entre los que atrapamos y capturamos, como en el pasado los pobladores, y los que ya más asentados producen las imágenes. Entonces yo en este punto me siento capturadora de imágenes. Y entonces comentaba de que tuve esta retrospectiva que de alguna manera cerró una etapa de mi vida. Y al final concluyo que aquí tengo algunos temas que surgen como para analizarlos, al menos los veo yo. Nuestra definición de fotografía, ¿verdad? Cada una de alguna manera define el rumbo que sigue. La preparación que tenemos en el campo, que puede ser autodidacta o una educación formal. El patrocinio, sabemos que es una carrera tortuosa encontrar los patrocinios, pero bueno, sí existen. Los espacios disponibles para las exposiciones, la facilidad para encontrarlos, la búsqueda del objeto fotográfico, lo que les comentaba ahorita, el tiempo dedicado también a la fotografía o a la actividad que hacemos, afición o profesión. Lo hacemos por instinto, instintivamente, o lo hacemos con bases, con estudios, con información. El costo de la fotografía, bueno, sabemos que es una actividad muy cara, ¿verdad? Y a mí, cuando yo iba al periódico o cuando me hacían alguna entrevista, la pregunta obligada era: ¿y alguien le está promoviendo, alguien le está ayudando? Pues pocas veces dije que sí, creo que nada más la del colegio, pero yo lo pude hacer porque trabajaba, tenía otra actividad y bastantes de mis ingresos fueron a pasar a esta, pero los doy por bien servidos. El otro sería el impacto de los trabajos realizados, la difusión, el apoyo institucional y el apoyo personal. Y yo quiero cerrar esta plática con el apoyo personal, porque en mi vida pienso que he desempeñado de alguna manera la fotografía de una manera solitaria, pero siempre tuve a alguien cerca. Y en este momento recuerdo a mi padre, que lo vi con la cámara y me influyó de alguna manera. Después al arquitecto Lizárraga, que me dio la primera oportunidad para tener el espacio en el museo. Antes del licenciado Lizárraga, a mi maestro de la secundaria, Felipe Herrada Salas, que tiene 95 años y todavía anda por aquí caminando. Si lo conocen, ustedes saben que anda por aquí todavía, vivito y coleando. También siempre tuve apoyo y asesoría del señor Rubén Valadez, que algunos de ustedes, los que no son muy jóvenes, lo han de recordar. ¿Lo conociste, Itzel? Trabajaba en cámaras y películas, ¿verdad? Y bueno, él siempre me dio muy buenos consejos y muy buenos precios también. Después de el señor Valadez, al personal del Colegio de la Frontera, que era el maestro Jesús Montenegro, Ofelia Delgado, está Luz María Villalba y María Elena Alvarado. Y a esta gente que menciono es porque siempre estuvo ahí, y no puedo dejar de mencionar, por supuesto, a Luis Pegut, mi amigo Luis Pegut, que siempre me ha apoyado en este ramo de la fotografía, que seguramente también todo el mundo lo conoce. Pues con esto cierro y digo que aún quiero comerme el mundo en trazos más pequeños, en trozos, y que aquí sigo atrapando lo que me da el cielo, la tierra, el agua, el aire, y que sigo siendo una cazadora de imágenes
que late al ritmo del universo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con la siguiente presentación de nuestra compañera Alucandra. Ella se ha interesado en la fotografía desde el 2005 al cursar la carrera en licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, inclinándose principalmente en la fotografía contemplativa, minimalista y urbana. Entre sus fotógrafos influyentes se encuentra Ola Kolemainen, Manuel Álvarez Bravo, Nolan West e Hiroshi Sugimoto. Ha participado en diversas exposiciones y proyectos tanto individuales como colectivas en diferentes lugares dentro y fuera de la ciudad de origen, de las cuales destacan Juárez, ciudad que se restaura. Primera temporada formando parte del Festival Fotoseptiembre, Red y la Imagen 2011. Segunda temporada 2012, tercera temporada 2013. Inside Out, Be the Shade 2011, 2012, 2015. Los no lugares de la frontera 2014. Retrospectiva 3010, Cumbre Exposición 2015. Todos por la foto de Gimnasio de Arte y Cultura 2016. Y por mencionar algunos. En cuanto a participaciones en concursos se destaca Villa Paso del Norte, Mi Ciudad en el Centenario de la Revolución Mexicana, obteniendo el primer lugar en el 2010. Cultura de la legalidad y valores de la sociedad a través de las identidades juveniles, organizada por Ichihut, quedado dentro de los 30 mejores fotografías y formando parte de la exposición itinerante por el estado de Chihuahua en 2011. El indígena en la imagen, quedando como finalista en el 2011. Su trabajo ha estado en la revista cultural Mitote número 9, en el fotolibro Visión del Norte, así como en Inframantes número 9, libro de jóvenes artistas. Adelante. ¿Sí me escuchan? Primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por la invitación al Museo de Arte. Me parece que esto es indispensable, siempre abogo por la educación en cuanto a la fotografía y yo les voy a hablar sobre el minimalismo y abstracción en la fotografía urbana, que es en lo que más me he destacado, ¿verdad? Y si quieres, me gustaría empezar comentando con un concepto que realicé en el 2011, que precisamente fue en una exposición de fotografía de minimalismo urbano que se hizo aquí en Juárez. Y pues sería esta, ¿verdad? Minimalismo es lo que se puede obtener de la belleza de lo simple en un pestañeo, lo esencial, una armonía que juega entre texturas, formas, simetría y color, donde menos se convierte en más, es síntesis, el arte de lo mínimo, un estilo en que se abstraen imágenes capaces de evocar emociones sin contenido excesivo, ausencia de saturación. Una ventana en la que el fotógrafo abre sutilmente la creatividad y muestra la naturaleza de la simplicidad. Una metáfora desnuda. Y yo le agregaría también pues, una poesía visual, ¿verdad? Estas son algunas de las imágenes, de hecho estas son de las que están aquí expuestas. A mí en lo particular me gusta capturar aquellos elementos que pues, pasan desapercibidos en el paisaje urbano. Y que son parte pues, de la ciudad, que están ahí en el momento en el que uno los está capturando. Es una manera de que sabemos que el tiempo transcurre y cómo a través de la fotografía pues es como pueden trascender, ¿verdad? La primera es una fotografía del interior de un camión y la segunda es en el exterior del galgódromo, es una malla ciclónica que está situada. Estas son algunas otras fotografías. Me gusta capturar los postes de luz, me llaman mucho la atención, cómo podemos jugar con las líneas, con las texturas, con el color, el contraste. Uno de mis fotógrafos influyentes es el fotógrafo finlandés Ola Kolemainen, y me gusta mucho su método. Él dice que fracción, abstracción, recreación, es decir, que primero de mi realidad obtengo una fracción, la cual abstraigo para recrear algo. Esto me remite como si fuera como microscopio en el cual podemos como que ver más allá, como un mundo dentro de otro mundo.
me parece pues muy interesante. Otro de mis fotógrafos influyentes es Nolan Webb. Él es un fotógrafo canadiense. A él le gustan abstraer los detalles en el entorno. Al abstraer los detalles en el entorno podemos hacer maravillas, ¿no? Podemos capturar sombras, vuelvo a repetir, las texturas y pues todo aquello, ¿verdad? Estas son algunas otras fotografías, son de las luces del paisaje urbano que existe en la ciudad. La primera la capturé cerca del puente del centro, y la segunda es del puente de cuando cruza uno del Paso a Juárez. Y pues me pareció muy interesante cómo se puede capturar el juego de líneas y todas esas cuestiones. Estas, cerca de Misiones, el juego de sombras entre el mismo entorno urbano, el Museo de la Rodadora, etc. Estos también son algunos otros ejemplos de cómo se puede capturar, cómo se puede jugar, al ser también observadora de los detalles que hay hacia alrededor. En mi cuenta de Instagram regularmente me gusta hacer este tipo de ejercicios fotográficos, en donde hasta se pueden como que jugar, ¿no? La segunda imagen a mí me remitió como que esa sombra, como si dijera JZ, y pues me remite a Juárez, ¿no? Y se me hace así como muy interesante porque es estar como que caminando y de repente ver así la imagen y decir, ay, qué padre. Bueno, ahora gracias a la tecnología de traer el celular, pues uno captura, ¿no?, el momento que uno está pues viviendo. Estas son algunas otras imágenes. La primera es en un hotel, creo que me parece que es el Fiesta ahí, y la segunda es aquí en el museo, es en esta parte que está aquí, de ahí, ahí la tomé. Entre algunos proyectos fotográficos en torno al tema del urbano, participé en el libro de Visión del Norte, invitada por Adele y Eric Lee. Y ahí participé con una serie que se llama Sinérgesis. Estas son algunas imágenes, son de los postes de luz, como pues invitan también a la reflexión de ese entorno urbano en el que todos estamos conectados, y el contraste de los colores con el mismo paisaje. Este fue otro proyecto en el que participé en un libro de artistas. Ahí participé con un proyecto que se llamó Yellow Abstract. Es una conjunción de las palabras yellow y abstract, y pues vienen del minimalismo urbano y de esta influencia de la fotografía contemplativa o Mixang. Mixang es una palabra tibetana que significa buen ojo, pero aquí no se remite como si fuera de bueno o malo, sino viene de las enseñanzas del maestro de meditación Shokman Rinpoche, que hablan de la naturaleza de la percepción, de esa meditación en acción. Y esto es de lo más actual que he estado realizando. Es también un juego de palabras, se llama Converseando. Es de Converse, me gustan mucho los Converse. Y conversar es este recorrido fotográfico reflexivo con la ciudad, de cómo a lo largo desde el 2015 empecé con este proyecto, cómo se puede dialogar con nuestros pasos y irlos fotografiando, ¿no? ¿Qué encontramos en nuestro alrededor y pasa desapercibido? Porque inclusive, sobre todo esto pasa en los photowalks, que dicen, ay, otra vez vamos a ir a tomar fotos al centro. No, hay lo mismo de siempre, y pues en realidad no, siempre va a haber algo que te llame la atención, y nada más como que tienes que
abrir un poco más el panorama para que puedas fotografiar esas cosas que a lo mejor otras personas no logran ver. Y pues de mi parte sería todo, y precisamente me gustaría compartir esta frase de Manuel Álvarez Bravo, que es: si quieres ver lo invisible, observa con atención lo invisible. Y aquí están mis redes sociales para los que gusten contactarme. Muchas gracias. Gracias. Ahora, de manera virtual, tenemos a Graciela Majares. Su interés por la fotografía nació gracias al gusto de su padre por la fotografía, por el cine y las noticias de la exploración espacial. La Escuela Activa de Fotografía es el inicio formal para estudiar y ser profesora en esta escuela. Estudió en la Escuela Activa de Fotografía, licenciatura en Diseño Gráfico por la UAM, sin concluir, licenciatura en Diseño de Interiores por la UACJ, licenciatura en Sociología por la UACJ, tesis sobre la práctica de fotoperiodismo en Ciudad Juárez, maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana, tesis sobre la visualidad cultural del espacio del Paso del Norte, doctorado en Teoría Crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos y tesis sobre el anonimato virtual. Bienvenida y adelante. ¿Nos escucha bien? Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha bien por allá. Sí, así es. ¿Qué tal? Qué gusto participar en este proyecto. Y hola, Luisa, hola, Diana. Y muchas gracias al museo por esta invitación. Yo no voy a mostrar fotografías, sino una parte de la evocación que me inspira los paisajes de Ciudad Juárez, y en particular toda la región. Les voy a platicar un poco autobiográfico y otro poco de lo que fue la tesis de maestría. Me voy a permitir leer para no echar a perder lo que diga. Bueno, una disculpa por estos audífonos que parecen como de Mickey Mouse no sé. Pero bueno, yo le he titulado a mi participación Inmensidad del paisaje, porque es la evocación que por muchos años fue para mí este paisaje, y ahora voy a explicar por qué. Bueno, el crédito de la fotografía no es mío, es de Jaime Bañeres. Es una fotografía de regiones de Nuevo México que conocemos también, nos hemos vivido allá por tanto tiempo. Y bueno, evoca el paisaje. Esta frase de Gastón Bachelard: la distancia me arrastra en su móvil exilio. Esto yo no lo sabía cuando yo fui llegando a Ciudad Juárez, pero después de muchos años fue lo que entendí que para mí era esto. En los años 80, mi imaginación se tornó del azul del mar del ocre de la arena. Se quedó suspendida como va. El sonido del traca-traca del tren, que en ese tiempo se podía viajar, me llegó de la Ciudad de México hacia un lugar desconocido y remoto para mí, Ciudad Juárez, donde se encontraba mi familia. Iba de visita por un par de meses. Tuve tantos años que los ojos de que se extienden en la vastedad de las llanuras y las montañas azules el marcando el horizonte. Iba pasando a la velocidad del tren la vegetación del desierto, con sus matorrales y cactáceas. Se veían tan autosuficientes en su belleza simple y compleja a la vez, que era capaz de vivir en límites de lo mínimo. Se veía tan poca en ese paisaje que aparecían como líneas fugaces, la gente, de repente, como si brotaran de la arena y luego se hicieran parte de la tierra. Quedé tan impactada por esa experiencia que me hice parte de ese paisaje. Se trata del desierto de Chihuahua, que comprende una amplia extensión al occidente de Arizona, el sur de Nuevo México, Texas, en Estados Unidos, y en México abarca Chihuahua, parte de Sonora y Coahuila, a los estados de Zacatecas y San Luis Potosí. Se rodea por la Sierra Madre Occidental y la Oriental. Sus montañas elevadas bloquean la humedad que proviene del Golfo de México y el Océano Pacífico. En el desierto, es el desierto más grande de América del Norte.
por una extensión aproximada de 480.000 kilómetros cuadrados. La altitud varía de otras montañas, ha creado ambientes únicos. Por ejemplo, se pueden encontrar lagartos en el Big Bend de Texas, donde la elevación es baja. También hay agua, principalmente el río Pecos, el Río Grande del Norte o Río Bravo, con sus afluentes. Este río fue la fuente de sobrevivencia de los conquistadores españoles para que Ciudad Juárez existiera. Las primeras exploraciones de su primer hombre Paso del Norte datan del siglo XVI, pero su posesión legal de la tierra para el rey Felipe II ocurrió en 1598 con la expedición de Juan de Oñate, cuya travesía de conquista no tiene su sentido de no ser por el río Bravo, ya que su caravana pasó por el desierto de Samalayuca durante 4 días sin tomar una gota de agua, hasta llegar al río Caudaloso. Y cuando llegaron, bebieron tanta agua que hasta algunos caballos fallecieron. Los españoles estuvieron 3 siglos en la región y les pareció que estaba vacía, a pesar de que se encontraron justo en el río a los sitios que llaman mansos por su hospitalidad. Todavía es un lugar común decir que en el desierto no hay nada, pero hasta se escucha el sonido de un río y la vastedad del espacio parece detener el tiempo de reloj para escuchar la latencia, como si respirara la inmensidad de esas alturas. Ahí hubo mar, hace unos 250 millones de años, pero la mirada de la colonización ve vacío de hay diversidad, hasta que se convierte al modo europeo. Todavía hay quienes piensan que lo que hoy es una frontera se encuentra sin cultura, híbrida, consideran algunos, en un fenómeno de conquista del imaginario. Ha sido tan peculiar la situación histórica, geográfica y cultural de esta zona que las formas de nombrarla se hacen usualmente desde la distancia de la colonización, ya sea territorial, política o cultural. Es nombrada esta región por otros instantes. La civilización occidental europea llegó en caravanas y en 150 años el ganado devastó las áreas principales que había. Muchos de los habitantes indígenas fueron exterminados, otros convertidos a la vida española y otros huyeron a la Sierra Tarahumara. También se crearon los asentamientos que ahora circundan a Ciudad Juárez, un evento histórico de éxodo semejante al que se vive en años recientes. En ese tiempo hubo pobladores que huyeron debido a una rebelión planeada por varios de los indios pueblos en 1680 Santa Fe, Nuevo México. Casi desaparecen en la región los militares y misioneros, de no ser porque encontraron refugio en Paso del Norte, y ahí planearon la conquista del territorio. Desde ese tiempo fungió como albergue. Así también la carretera panamericana que ahora conocemos, que va de la Ciudad de México hasta Santa Fe. En sus inicios era un camino de tierra, que en esa época se trazó y se llamaba Camino Real de Tierra Adentro, evocador nombre de lo que no era mar o exterior, sino tierra como un adentro, proveniente de una cultura de navegantes expertos, como eran los conquistadores, con un imaginario en que se bajaron sus buques para caminar dentro a lo desconocido. Este territorio tenía ya una larga historia, de Buco hasta dinosaurios de hace unos 125 millones de años. Los primeros indicios de especies humanas en el área de Samalayuca se remontan a unos 12.000 años antes. Las marcas de esta región han sido muy intensas, de tal manera que todo ahí es una lucha por la vida. Quizá por la gente de este gran territorio es tan hospitalaria. Todavía a fines del siglo XIX era un lugar de arena, donde los apaches, comanches y otros habitantes indios podían cruzar, inclusive los tepehuanes, los rarámuris, tarahumaras.
quienes fueron los habitantes de distintos prehispánicos en los chihuahuenses. En tiempos más recientes, pues podemos ver bien semáforos de las avenidas principales de las ciudades de Chihuahua, Ciudad Juárez. También se convirtieron en souvenirs turísticos de campañas políticas y reivindicaciones culturales o deportivas, actividades para correr por la sierra y las competencias internacionales. El río Bravo del Norte, o Río Grande, que ha sido la división natural internacional de Estados Unidos, fue un río caudaloso. Ahora es tierra, asfalto, la marca política de una inmensa colonizadora, representada con una muralla de púas, trámites y policías militares, cerco casi impenetrable. De no ser por la cultura, que es capaz de dar un poco sin más a la dureza colonizadora. Es decir, los habitantes han acercado estos límites, ya que tienen familiares y amigos en la región, a quienes visitan con frecuencia o trabajan la economía local que vive de ese intercambio. También los migrantes que pasan por la ciudad de diversos lugares, extranjeros, connacionales o regionales, vuelvan esas tierras con diversidad. Cuando pienso en el paisaje humano de esas tierras, me evoca el momento en que tocó la puerta una vecina que vivía enfrente de mi casa, Julieta. Ya su nombre la anunciaba como un jardín fresco, que fue por muchos años, con un pastel en la mano y una sonrisa como bienvenida al fraccionamiento. Fue Julieta una flor del desierto, la mejor amiga de la familia hasta su fallecimiento. Otros queridos vecinos fueron los maestros. Así les decíamos porque trabajaban en primaria y secundaria, quienes hasta la fecha llegan en Navidad muy buenos, aunque ya no vivimos en esta colonia. Ha sido común en los escenarios más públicos, como la convivencia en la compra de víveres, que sin más preámbulo la gente puede platicarse una buena parte de su vida mientras se compran los tomates en el mercado. O le cuentan a uno cómo es el perfil psicológico del candidato a la alcaldía municipal mientras barre su banquete por la mañana, pues el viento deja huella del desierto en las calles. Los habitantes saben a cuántos grados está el clima extremoso, en grados Celsius o Fahrenheit. Son bilingües en su diario, su manera de traspasar las fronteras. Juárez tenía la fama de bellos atardeceres. Yo le agregaría de los amaneceres, que dan esa sensación húmeda de renacer. No diría lo mismo del mediodía en tiempo de verano. De hecho, de ningún lugar. Lo sabemos quienes andamos con mirada fotográfica. Es tan emblemático que aquella frase de Leandro que el viento Juárez le alude también a la fortaleza de los habitantes, al menos así se interpretan la ciudad. Ese vaho nocturno del mar desierto con su aroma vegetal aún se respira en algunas noches durante el verano y refresca por momentos las altas temperaturas. Se trata de una planta con un cautivador, le llama la gobernadora. Otro tiempo poético es el otoño, cuando se caen las hojas secas, entran por las partes con el sonido del viento. Celebran que el invierno se acerca con sus heladas a renovar el ciclo de la vida. Las últimas hojas que se caen en el invierno tienen un brillo plateado y los rosales con sus fuertes hojas tienen el tiempo de las heladas. El desierto con sus montañas provoca contrastes fuertes. El viento hace rodar muchachos o varas secas en forma de bola que van dando tumbos hasta calles con vehículos ajenos a las fábricas. Otro paisaje que parece un exilio es el tener la vecindad con Estados Unidos, como si se estuviera en un puerto. De hecho, el puente es curvo por un bajado de un gran caudal de agua que tenía el río Bravo. Por ellos, hombre, en la imaginación es como navegar hacia un más allá desconocido, aunque sabemos de las similitudes que nos unen
por la historia y el ambiente físico en común, hay un contraste entre un país y otro. La distancia es de apenas unos 20 metros. Es la gran densidad. Lo mexicano de metros se ha convertido en delito. Ahora el papel es prueba de una categoría persona en el sentido racial. Hubo tiempos de higienización, la tendencia de migración de ese país bañaba a los mexicanos con desinfectantes. A su vez, los norteamericanos, chicar de nuestro lado, es la posibilidad de dólares en nuestro país, así como de otros múltiples intercambios culturales. Sin embargo, los locales crean otros ambientes más cercanos y son capaces de traspasar los constantes bloqueos internacionales. Hay quienes usan cotidianamente para trabajar en el servicio doméstico de hogares paseños o cuidando a viejos pensionados abandonados en grandes casonas para ganarse unos dólares. Muchos no tienen papeles, otros sí tienen. El comercio en ambos lados han establecido por su cercanía dependencias mutuas, como chamizos, que en su sencillez de vara el viento los hace volar y pasan casi inadvertidos frente a la muralla imperial, así como las fuertes plantas del desierto. Por ese muro cruzan los hombres que van a piscar chile con sus manos curtidas que parecen gruesas hojas de acacias. Otros trabajadores son laborados en restaurantes del mundo o cortan jardines en los barrios ricos del Paso o en las poblaciones cercanas. En Juárez, por las mañanas, tempranito, los trabajadores andan en el interior de las llamadas ruteras, transporte público oliendo a jabón, a baño fresco. Por las tardes, ya no huelen. A las 5 de la mañana transitan a toda velocidad el transporte de las maquiladoras que lleva a su ejército industrial a trabajar por turnos agotadores. Los lazos se han perdido en tantos años que no nos detienen las fallas políticas, inclusive ni el comercio de estupefacientes, tampoco los estereotipos que se han hecho de Ciudad Juárez. La gente común sigue transitando de un lugar a otro en visitas de sus parientes o amigos, también por algún negocio informal de estudios. Los tiempos de repliegue forzado que padece la ciudad hace más fuerte el arraigo de quienes han echado sus raíces en estas tierras y desde sus exilios añoran los tiempos en que la ciudad fue de sus habitantes. En espera de un retorno, las calles ahora parecen desérticas, no de arena, sino del bullicio de la gente o de las familias en los parques jugando hasta el oscurecer en una lontananza. El tiempo nos dirá si el adobe es más fuerte que el metal o el capital. Durante años, ya voy a terminar, durante años, de las regiones de la cultura del desierto, entre Chihuahua, Coahuila, Nuevo México, Texas, Arizona, hasta el Colorado. También viajé por el tiempo en una investigación académica que me llevó a preguntarme cómo se habrán visto estos paisajes con la mirada de otros viajeros en la historia. Fue un poema llamado La Historia, donde Núñez de Villagrán hace una narración de los acontecimientos de la expedición que hizo Juan de Oñate entre 1595 y 1601, en el cual se trata la fundación de Paso del Norte y el estado en que se encontraba Nuevo México. Un poema épico de la fundación oficial a Paso del Norte, ahora Ciudad Juárez. En tiempos coloniales no le llamaban paisaje, ni siquiera espacio, eran tierras de conquista política y religiosa, tierra adentro. Desde adentro llevo a la gente de adobe o de chamizos, que me sigue sorprendiendo aún lo suficiente para hacerla transitar por el mar de los ángeles. Tomo el título de la letra de la pieza musical Passage que compuso Robert Plant, montante de Led Zeppelin, en su viaje por otro desierto, el de Cachemir, al norte de Pakistán. Dice:
No hay un viaje del tiempo y del espacio para estar donde he estado, sin más provisión que la búsqueda de inmensidad. La inmensidad es la ensoñación, mar y las figuras que engrandecen. Esto es de Gastón Bachelard. Y la foto es de Luis Alón Fernández. ¿Qué tal, Luis Alón Fernández? Nuestro amigo. Muchas gracias a todas. Gracias. Seguimos con la siguiente presentación. Luisa Ríos nació en Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde cursó la licenciatura de Artes Visuales con especialidad en la fotografía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del 2002 al 2006. En el 2006 asistió en el curso de Estéticas Contemporáneas con el Dr. Fabián Jiménez Gato en la Ciudad de México. Gracias a un apoyo de verano de investigación por medio de CENIVIAN, cursó la maestría en Filosofía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del 2006 al 2009. En este mismo lapso dio cursos en la licenciatura de Artes Visuales en la misma universidad en Teoría del Arte, Teoría de la Imagen, Teoría del Cuerpo, Historia del Arte, entre otros. También dio cursos en el SEMA de Historia de Arte en el 2009 y en la Academia de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue parte del colectivo de la Casa de las Novias en el 2007 o 2008. Ha participado en exposiciones en Ciudad Juárez, El Paso y Chihuahua. Actualmente vive en El Paso, Texas, desde el 2009 y donde se ha desempeñado laboralmente como artista gráfica. Bienvenida. Bueno, primeramente, ¿sí se escucha? Sí. Primeramente quiero agradecer la invitación que me hacen a este espacio. Y parafraseando lo que dijo Graciela, yo también voy a leer un poco para no perder el orden de mis ideas. Me siento muy honrada en estar y haber sido invitada a participar en este conversatorio que se desprende de la exposición Exilios del Imaginario, ya que llevar una revisión histórica de la producción fotográfica en Ciudad Juárez no solo debió suponer horas y horas de trabajo de recopilación, sino también de interpretación. A su vez, otorgar espacios de diálogo a las mujeres dentro de este quehacer fotográfico es importante, ya que visibiliza las miradas que se hacen desde la práctica fotográfica y no desde un objeto de representación. El enfoque que pretendo darle a mi participación en esta mesa lo ubico desde mis áreas que son la producción fotográfica y la reflexión. En este sentido, pues me disculpo porque no voy a presentar imágenes, no tengo imágenes para mostrar en este momento, pero voy a abordar un análisis reflexivo sobre la fotografía. Hablar de la fotografía actualmente es hablar de un medio que se encuentra presente en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, no solo el arte. Uno de sus mayores aspectos a criticar es su mecanización. Esto quiere decir la idea de que la cámara en sí misma es la que realiza la mayor parte de las operaciones al tomar una fotografía, como si uno solo fuera un operador que hiciera un clic. A su vez, el ojo humano consta de 120 millones de bastones que captan 500 niveles de luminosidad y oscuridad y 7 millones de conos que nos permiten distinguir 1 millón de combinaciones de color. ¿Cómo es entonces que si tenemos toda esta capacidad tan amplia para fotografiarlo todo, o aparentemente eso es lo que pareciera, solo se fotografían ciertas imágenes? Entramos a una casa y vemos fotografías colgadas o expuestas sobre muebles. Algunos otros llevan una dinámica de fotografiar lo que comen, los lugares a los que viajan, sus posesiones materiales o sus actividades recreativas dentro de las redes sociales, con poses afectadas que mayormente son muy parecidas entre unas y otras. Vemos las noticias impresas y existen fotografías del evento relatado. Abrimos un libro y hay imágenes que ilustran el tema a tratar. Vamos por la calle y vemos fotografías de propaganda política o de mercadotecnia para promover el consumo de un producto. Bueno, todas estas prácticas están sujetas a convenciones, desde la fotografía de la piñata en el álbum familiar o Instagram, hasta las fotografías que están colgadas aquí en este museo. Estas convenciones son normas impuestas por la costumbre y son reproducidas e imitadas, ya que son percibidas como el estándar aceptable,
que van desde el estilo, el encuadre, los escenarios, poses, los filtros o ángulos. Entonces, ¿cómo es que se construye? ¿Podemos volver a la primera? ¿Cómo es que se construye una fotografía de paisaje? Y voy a agregar una fotografía de paisaje en un museo de arte. Paisaje, pues tenía que hacer mi tarea, investigar qué significa el concepto, y dice que es parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar, un espacio natural, espacio natural admirable por su aspecto artístico. Mi propuesta el día de hoy va a ser proponer 3 modos de interpretación de la fotografía del paisaje. La primera de ellas será desde el acercamiento entre fotografía, diagonal pintura y mimesis. Estas 2 disciplinas han sido emparentadas principalmente debido a su materialidad visual y su bidimensionalidad. En esta aproximación, la fotografía y la pintura retratan el paisaje natural de manera fiel, sin dar espacio a representaciones demasiado metafóricas de la naturaleza. Esto quiere decir que se buscan representaciones precisas y contornos bien definidos, representar lo real sin intervención alguna, dar impresiones de la naturaleza. Aquí cabe mencionar que esta forma de pensamiento, donde la fotografía reproduce con fidelidad el paisaje, casi como el ojo humano, tiene antecedentes ideológicos desarrollados por medio de los estudios de óptica, estudios de la luz y conceptos teóricos. La etimología del término de teoría, que es theorein, significa observar, la etimología del concepto de idea, que viene de ido, es yo vi, en donde la visión y metáforas relacionadas con ella están presentes en el lenguaje. Conceptos como reflexionar, teoría, especular, idea, teatro. Teatro viene de teatron, que es un lugar de representación, y es del griego teatron, derivado de teastai, que es mirar o contemplar. Dieron espacio a que la visión y el acto de ver, observar, estén tan presentes en el pensamiento occidental. Previo a la aparición de la fotografía de paisaje, también es necesario hablar del estudio de la perspectiva. Este estudio, retomado de Filippo Brunelleschi por León Battista Alberti, menciona en la representación pictórica del medioevo, donde veíamos a las figuras ubicadas en el mismo plano, sin punto de fuga y sin horizonte. La perspectiva, que viene de pes pisere, y esto a su vez significa ver claramente, examinar o verificar, sitúa un solo punto de visión monocular, un ojo soberano, soberano sobre un espacio de coordenadas que sirven para ordenar lo representado. Este tipo de representación no existía antes del Renacimiento. En el medioevo todas las figuras estaban ubicadas en un mismo plano, y para darle la mayor importancia una solo la hacían más grande, aunque fueran del mismo género. Entonces, este desplazamiento me lleva a mí a una segunda interpretación, o un segundo modo de interpretación del paisaje como representación descriptiva, donde el espacio de la naturaleza o esta nueva ventana al mundo remite a una caja donde se ha depositado lo visible, y al mismo tiempo el cuadro al óleo se emplea como mercancía para su venta y reproducción. Esto es en el siglo XV. Esta separación del espacio representado por medio de las coordenadas y la de narrativización y descontextualización del espacio representado, que no nos habla del paisaje como un espacio donde se trabaja la tierra, o donde los obreros ejercían 8 horas laborales o 12 o X número. Empezó a ser visto como un espacio a la distancia, y esto como una escena agradable estéticamente. Al desproveerle de sus significados por medio de esta descontextualización,
conversación surge la representación descriptiva, como la naturaleza muerta. Esto es la representación de los objetos de una manera ordenada, en donde el gozo reside en la visualidad de sus texturas, el reflejo de la luz y de su composición. El tercer y último modo de interpretación que voy a abordar el día de hoy está ubicado en el siglo XX, dentro de la fotografía como signo, índice o alegoría. Esta aproximación está permeada por los cuestionamientos críticos dentro de las vanguardias contemporáneas del arte, que cuestionan las prácticas, sus medios y las instituciones. En la fotografía inicial, esta nos remite a un referente, el cual puede ser el registro de la presencia física sin más. Un documento que registra otra cosa, ya sea una acción o una intervención. Este tipo de representación fotográfica surge después de una crisis de representación tras el minimalismo y el arte pop. En la fotografía como signo y alegoría, lo que se cuestiona es el estilo, por medio de la incursión de la textualidad y el lenguaje dentro de la fotografía. Esto nos lleva a problematizar el referente del paisaje. ¿Es el paisaje la mímesis de la naturaleza o es el paisaje el objeto mercantil, estético, enmarcado y descontextualizado, hecho para ser contemplado? ¿O en el paisaje puede intervenir la textualidad que nos hable de otra cosa, que ponga en entredicho su representacionalidad y estilo y mercantilidad cultural? La incursión del texto dentro de las fotografías se da como una aportación crítica de lo representado. Bueno, esa es mi participación el día de hoy. Gracias. Seguimos con ya nuestra compañera que va a ser la última presentación, Elena Trejo. Inicia en el año del 2010 tomando el curso de taller fotográfico impartido por el fotógrafo Ricardo López. Después asistirá al taller Fotografía Digital en Artes y Oficios por la UACJ. En el año 2011 entra a la licenciatura en Artes Visuales por la misma universidad, en donde toma las especialidades de fotografía y pintura. Participa en exposiciones colectivas dentro del marco universitario con Silencio, Cálido y Feroz. Fotografía análoga, 10 años, 100 piezas, Ciudad Juárez, 2012. Y en galerías locales como La Casa, con la serie Prolongación Fotografía Digital, Exposición Fotográfica Frontera. Fotografía Digital, Exposición Multidisciplinaria 2013 y Grupo Arte Imán AC, Manjeta, Fotografía Digital Erótica 2012. En el año 2012 documenta proyectos como Estación Borunda, Evocaciones de la Memoria, Inchicul, Conaculta, Casa Colpi, Ciudad Juárez, El Ambiente Pictórico Ichicul y Casa Inca en Ciudad Juárez, las exposiciones del Grupo Arte Imán AC y los eventos realizados por Arte en el Parque AC. Obtiene también en ese año la distinción mención a la imagen en la categoría aficionado del 12º concurso de fotografía urbana juarense en el IMI con Frontera, fotografía digital. Adelante. Bien, buenas noches. Mi participación, ¿sí me escuchan así o uso micrófono? ¿Sí? Es que estaba acostumbrada a dar clases, entonces hablo un poco más fuerte. La titulé Paisaje como viaje fotográfico y eso está vinculado un poco con mi historia personal, ya que en mi familia se buscaba hacer viajes repetidamente desde que éramos niños, entonces estos traslados en camión y demás nos llevaban a visitar otras geografías, ¿no? Otros espacios, y nos permitía tener otro tipo de visiones. ¿Me puedes cambiar, por favor? Entonces, quería comenzar con esta serie de fotografías que coincide con uno de los viajes que realizamos. Lo hicimos en Acapulco, esto es de La Quebrada. Entonces, lo que se hacía como dinámica familiar era fotografiar el cuerpo de la familia como tal, ¿no? O sea, salíamos los cuatro, mi hermano, mis papás y yo, y que saliéramos en el lugar, o sea, la familia en el sitio. Sin embargo, yo en esta ocasión había pedido la cámara fotográfica y pues sabemos que antes se cuidaban mucho las fotografías, ¿no? Porque no tenemos ahora que se puede estar revisando la inmediatez y hay que tomarlo otra vez o de vuelta. Entonces había que cuidar las exposiciones y como les comentaba, ellos se buscaban que saliera el cuerpo de la familia y yo dije, no, espera, yo quiero que salga más bien el lugar. Y eso fue como el primer acercamiento que yo tuve con las cámaras fotográficas, tratando de buscar que el paisaje se viera representado, como aquí que se alcanzan a distinguir lo que son las montañas, las rocas, la sombra que se provoca por el sol que está detrás. Y a lo mejor sí se alcanzan a distinguir un poco los cuerpos, sin embargo,
lo que se vislumbra más son los colores, ¿no? Los contrastes. ¿Puedes cambiar? Ok, y quería continuar con esta frase, se cambió el formato, que dice: el paisaje no es una realidad en sí, separada de la mirada de quien lo contempla. Y es que nosotros tenemos muchas subjetividades, ¿no? Tenemos historias que van detrás de nosotros, tenemos nuestras memorias, tenemos aquellos olores que hemos disfrutado, aquello que hemos oído, y eso forma parte de nosotros y se va a contemplar o se va a, ¿cómo se llama? Como imprimir en aquellas imágenes que nosotros vamos a estar tomando. Y luego están aquí estas palabras, que yo lo encuentro también en relación con el paisaje. Son estas fotografías que están de este lado, que son de la carretera, así lo titulé. Entonces, el paisaje puede ser aquello que es visible, aquello que es terreno, que es movimiento y que es color. Justamente esta serie fotográfica la titulé Carretera porque coincide con un viaje que hacíamos en los traslados. Les comentaba de que es importante para mí y de nuestra historia familiar, porque siendo niña y la mayoría de los viajes coincidía que eran en camión, entonces eran muchas horas de estar sentado y lo que podíamos estarnos acostumbrar o que te podías entretener, por decirlo de alguna manera, era asomarte por la ventana y estar viendo el cambio de terrenos, los cambios de colores, y entonces eso es lo que trato de plasmar en estas imágenes, en donde lo que se ve lejano es lo que permanece, mientras que lo que está inmediato, lo que está cercano se ve borroso, ¿no? Se cambia. Y lo que nos queda, lo que nos queda es precisamente eso, que la mirada es la que nos puede estar como manteniendo activo y que el paisaje también se vuelve activo. Cambia la geografía, cambiamos de una ciudad que es desértica, que es montañosa, y nos trasladamos regularmente, les decía, como a playas. Entonces el clima cambia, cambian también los colores, y aquí es donde permanecen más los colores verdes, los colores amarillos, donde ya hay más vegetación. Y ahora sí ya lo puedes cambiar. Luego el paisaje también puede ser, salieron las palabras, es la línea, Horizonte. el horizonte. El paisaje es horizonte, son aquellos límites. También puede ser aquello que es artificial, y habría que preguntarnos, ¿el paisaje es solamente aquello natural o también puede ser un paisaje humanizado? Y aquí en estas fotografías es donde se vuelve evidente, ¿no? Que la luz ya está bajando, ya no tenemos una luz natural, y entonces sin luz natural podríamos hacer paisaje, o podría ser el paisaje también ya por medio de un medio artificial, como ejemplo las luces, que lo hace evidente, lo contrasta. En esta fotografía, cuando nosotros también vamos de viaje en carretera, que ya estamos por llegar a la ciudad, se alcanzan a distinguir las luces naranjas, ¿no? Así como que parpadean, como si fueran estrellas que han caído. Y aquí lo encontramos también donde es una cárcel, y es también como una metáfora de lo que está lejano, de lo que también te imposibilita cuando estás en un traslado de un vehículo, que tienes que llegar rápido, no te puedes bajar y estar caminando y estar recorriendo el lugar, simplemente es lejano, ¿no? Es distante, no se permite pues esa posibilidad. Luego también que tenemos que el paisaje puede ser reflejo y puede ser profundidad. Aquí tenemos una metáfora de cuando nos agachamos o cuando estamos, bueno, el agua. Primero les leo un fragmento que había encontrado por acá, que dice: bueno, que el lago es como el ojo del mundo, ¿no? Entonces, el lago permanece y el lago es reflejante. El lago también tiene la capacidad, o el agua, de que nosotros podemos agacharnos y contemplar, sin embargo también tiene profundidad, y nosotros podemos también encontrar dentro de nuestra propia profundidad que les comentaba, son aquellos espacios que hemos vivido, son nuestros recuerdos, nuestras memorias, lo subjetivo que vamos a imprimir en las propias imágenes. Entonces, dentro de las fotografías, dentro del paisaje, somos mirantes, pero también somos mirados por el propio paisaje. Luego también tenemos esta frase de Milton Santos que dice: el paisaje es un conjunto heterogéneo de formas naturales y artificiales, está formado por fracciones de ambas. El paisaje no puede ser solamente aquello que es natural y ya, porque nosotros estamos siempre en un espacio, ¿no? Y lo cambiamos, lo modificamos, le agregamos cosas o le agregamos intenciones. Entonces ya lo natural pues realmente no puede ser visto como tal. Y entonces nos podríamos preguntar, ¿esta fotografía también podría ser paisaje? Donde tenemos elementos como concretos que se podían relacionar con el paisaje. Tenemos el horizonte, tenemos un elemento natural que es propiamente la tierra, que son las piedras, y tenemos también
como aquella metáfora del agua con estos fragmentos de piso, ¿no? Y podría ser también una metáfora de la fotografía anterior que habíamos visto, una relación que tiene, que también tú estás caminando. Ahora sí tienes la posibilidad de caminar, de ser un paciente, y el paisaje lo vuelves lugar. Luego están estas dos imágenes, que también puede ser el paisaje como construcción o puede ser también como límite. El paisaje se le relaciona con aquello que es lejano, que es distante, que no tenemos tanto el acceso, que el horizonte nos marca, nos delimita. Sin embargo, también puede ser el paisaje aquello que nosotros podemos estar caminando y que tenemos más inmediato. Entonces, les ponía estas dos fotografías como un contraste y también como una similitud. Aquello que es lejano, que también tiene color, tiene los contrastes, y aquella fotografía que también ya es un lugar, sin embargo, tenemos como guiños de aquello que se le conoce como paisaje. ¿Se puede reducir el paisaje a una simple visión? Yo creo que no, que el paisaje no puede ser una simplemente visión, porque también entendemos lo que les comentaba, las subjetividades, tenemos intenciones que se le agregan y también nosotros decidimos qué parte del paisaje vamos a estar encuadrando. No puede ser solamente colocarte en un espacio completamente abierto, un terreno, nosotros decidimos dónde colocarnos, dónde hacer el clic, y entonces ya no puede ser solo una mirada, tiene un trasfondo. Y cierro con esto, que el paisaje nos mueve a ser creadores, a ser espectadores, y creo que ya es todo el paisaje. Déjame ver. Son los nervios, la primera vez. Ok. Aquí nos pide una dualidad de creador y de espectador, donde lo que se contempla es el exterior, pero no podemos dejar de conectarnos con aquello que es nuestra propia experiencia. El paisaje es creado, es mirado, pero él también nos mira. Ya, con eso sí. Gracias a todas por sus participaciones y ahora vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Elena, quería preguntar que si, porque la interpretación que le diste a tus imágenes, las que precisamente estás exponiendo, son las que nosotros Sí. Entonces, tu reflexión parte siempre de un momento familiar. Son experiencias. Les comentaba que el paisaje, mi primer acercamiento fue por los viajes, ¿no? Entonces, no solamente familiar, sino también pues personal, y eso creo que coincide con todo lo que, las piezas artísticas que podemos estar creando. Pero, bueno, es que no sé, cuando va uno por algún espacio, uno se puede imaginar, puede abstraer, puede prever una imagen viendo tu realidad. Entonces, me da curiosidad, que tú hiciste una descripción pues meramente anecdótica de la visión, pero más allá de eso hay una estética. O sea, tu mirada no, ¿cómo te explico? O sea, tu mirada no es, no abstraes un color, no abstraes una forma para tomar ese tipo de imágenes. O sea, nada más la tomas porque te atrajo que se veían las luces de la ciudad y que era un color naranja, o sea, una descripción más, digamos, elemental. Creo que son cuestiones de las dos, ¿no? Uno también como fotógrafo, como artista va visitando, va caminando, entonces te apropias del espacio viendo, pues como dices, colores que quizá te llaman la atención, sin embargo, pues también podría ser o tener relación con aquello que nosotros hemos vivido, entonces, no sé, a lo mejor pues sí, pues conexión de ambas cosas. Y bueno, de Alejandra ya le haría la misma pregunta y pues a ver qué nos puedes decir. ¿Cómo es tu visión? O sea, ¿cómo es tu visión como creadora de imágenes abstractas? O sea, ¿tú estás pensando en algo muy figurativo, algo muy metafórico? O sea, ¿cómo es tu... Cuestiones formales, ¿no? ¿Cómo es la cuestión de tu aborde hacia la fotografía que haces? Bueno, yo lo enfocaría de dos formas. Uno,
que sería como más hacia, como tú dices, ¿no? Hacia lo estético, hacia, bueno, voy a hacer una imagen así, ya digamos premeditada. Y la otra sería más hacia lo emocional, hacia lo terapéutico, de cómo en ese momento te puedes sentir para capturar una imagen, porque a lo mejor si te sientes triste, lo vas a ver reflejado en la fotografía. Sí. Bueno, ¿verdad? Mi comentario es para Carmen Navarro. Me gusta mucho la forma en la que No te escucho, disculpa. ¿me escuchan? Me parece interesante retomar el punto que usted puso sobre la mesa, que era acerca de las personas o de quién pagaba por las fotografías, ¿no? O por por nuestro trabajo, ¿no? O sea, me pareció como interesante que, por ejemplo, yo hago foto, pero no me pagan por eso, ¿no? O sea, tengo que tener un trabajo aparte. Y sin embargo, a mí me gustaría que me pagaran por fotografía. Entonces, pues, no sé si tiene algún otro comentario acerca de ese tipo de, pues, podría decirse como violencia económica, de cierta manera. Uh-huh. Mira, me rindo. Puedes cerrar ahí si quieres. Ya quitamos a Mira, me refería a cuando tienes un proyecto. A veces tú no puedes sostener un proyecto tú sola, lo que implica un proyecto grande. Hay costos y tienes que hacer gestión, tienes que buscar apoyos, patrocinios. Me refería básicamente a eso, que no es fácil realmente. Y cuando uno está empezando con la fotografía, como anda muy emocionado, se lanza a los proyectos con sus propios recursos, cuando los tienes. Pero cuando no los tienes, batallas mucho para conseguirlos. Y la gente que sabe de esto, a mí probablemente me vio muy emocionada con alguna de mis exposiciones, porque me preguntó alguien que quién me estaba patrocinando o quién me estaba ayudando. La verdad es que nadie. Como yo trabajaba en otra área, tenía recursos de otro lado y estaba tan apasionada con esto, entonces de alguna manera los invertía. No es lo ideal, pero lo que quiero decir es que la fotografía como una actividad, no le quiero llamar hobby, porque no es un hobby, o si es un hobby es demasiado caro. En ese sentido es difícil. Y cuando esa persona me preguntó, que yo le dije, no, pues, no le dije totalmente que nadie, ¿verdad? Acá, amigos, familia. Dijo, ¿usted trabaja? Claro que trabajo. Y también hago fotografía. Dijo, solamente así se explica. En realidad, en ese tiempo yo trabajaba en una empresa. Y yo no me acordaba, pero viendo mis archivos secretos, me di cuenta que la empresa me proporcionó los carteles. Digo, en el costo del proyecto, pues los carteles es una parte importante, pero es mínima. Y era una empresa, y yo era una empleada de la empresa, pero no lo motivé tanto como para que apoyara más el proyecto. Entonces, esa parte es difícil. Es difícil conseguir los espacios también. Es difícil todo, en realidad. Y más cuando estás empezando. Que ya conforme vas avanzando y vas teniendo otro tipo de apoyos, o ya participas en concursos o cosas por el estilo. Me refería básicamente a eso.
no que te tengan que pagar. No, es que, bueno, me parece importante como resaltar esto, ¿no? O sea, que el hacer como fotógrafo también implica tener otros trabajos, que no, o sea, que esos trabajos a la vez no te dan tiempo de dedicarte exclusivamente. Sí, así es. Tienes que hacer malabares, pero de alguna manera te decides. Yo tengo 2 amigos que dejaron lo que hacían, no estaban dedicados a la fotografía, dejaron lo que hacían totalmente, cambiaron de carrera, de casa y de todo, y se dedicaron a la fotografía. Ahora hay una duda, ¿realmente la fotografía como trabajo profesional te paga lo suficiente? ¿Es fácil vivir del arte, de cualquier tipo de arte, pero particularmente la fotografía? No sé, yo como tuve que ir combinando, pues no tengo esa experiencia. Pero yo fui muy feliz cuando encontré a alguien que me pidió que hiciera un trabajo que me resultó agradable hacerlo, y yo no tuve que sufrir por cómo pago la impresión, cómo pago la cartulina o dónde la pongo. O sea, eso fue maravilloso. Pero no se me ha repetido, fíjate. Gracias. ¿Por allá tienen una pregunta? ¿Marca alguna diferencia entre el ser mujer fotógrafa que el ser fotógrafo y trabajar este tema? Ahí ustedes, por el hecho de ser mujeres fotógrafas, trabajan el paisaje de diferentes perspectivas, de diferente ámbito, visión, postura. Permitimos que conteste primero Graciela, sí, ¿cómo por no? favor. ¿Se escuchó? Sí. ¿No se escucha? No, muy bien. ¿No es para mí? Sí, la pregunta es general para todas. ¿Podría repetir, por favor? La pregunta está referida a partir del papel de ustedes como mujeres, cómo justamente hacen esta fotografía en el paisaje. A esta dirección. ¿Las determinas ser mujeres para hacer una fotografía de paisaje diferente a la que podemos hacer con... Ok, que si las ha determinado justamente en ser mujer para tener otro tipo de fotografía que un hombre podría tomar. Bueno, es lo que yo me preguntaba también, ¿eh? De hecho, se nos iba a preguntar a la mesa. Y esperaba que Luisa, por su vocación crítica, pudiera responder algo. Pero claro que debe de haber alguna diferencia que yo no he pensado mucho, la verdad. Pero seguramente debe haber diferencias. Y es una pregunta para Luisa también. Sí, ya voy. Para que termine de hacer su tarea. Es complicado responder esa pregunta porque pareciera que cuando hacemos paisaje está descorporalizado, precisamente porque no hay un cuerpo tan implícito dentro de él. Aunque supongo que hay fotografías de paisaje en las que sí hay sujetos fotografiados, pero sí hay problemáticas en el momento en andar en el espacio público. O sea, ya ser mujer y andar en un espacio público es la primera problemática. Y luego
costosa es la segunda construcción. Hay que cuidarse, hay que hacerlo rápido, hay que tener elementos de apoyo. Yo no me he aventurado a hacer fotografía a solas en ese sentido. Es que es dependiendo también del gremio donde estás, creo yo. Por ejemplo, el gremio de la fotografía de prensa en Ciudad Juárez tardó mucho tiempo para que hubiera una mujer. Todo era un ambiente de hombres. Entonces, se trata de entornos, de ambientes, pero el hecho fotográfico, el de utilizar una cámara fotográfica y tomar fotos, yo creo que no habría demasiadas diferencias. Es una máquina, pues. Muy costosa. Pero eso es aparte, ¿no? Esa es otra cosa, ya no es tan costoso porque puedes tomar fotografías hasta con el celular. Sí, permite ¿No? mucha movilidad tomar fotografías con el celular. Y discreción. Hasta se hace cine con celular. ¿Cómo? Se hace cine con celulares también. Sí. Entonces no es tan costoso. Depende. ¿Y qué opinan las demás? Pues a mí en 2 ocasiones allá, hace tiempo, andaba retratando en una boda una amiga mía y en otra ocasión familia, y andaba ahí el jefe del sindicato de los fotógrafos y nomás no me dejaba, o sea, no me dejaba actuar. Y tuve mucho problema porque el señor decía que yo no era parte del sindicato, que ni siquiera era parte del rumbo. Tuvieron que hablar con él. Y en otra ocasión me tuve que ir, porque no me dejó. Digo, eso no solamente porque era mujer, ¿ves? Porque no era del sindicato, no pagaba las cuotas. Pero sí era muy arbitrario el trato. Ajá, sí. Pues básicamente sería como ese miedo, ¿no? De andar como expuesta con la cámara. Sí es como un poco riesgoso, pero creo que sí, pues tenemos la tarea de quitarnos ese miedo, de enfrentarlo con la sociedad, de que sí, realmente sí podemos andar tomando fotos. Yo en lo personal no he vivido ninguna experiencia desagradable, pero sí he visto de otras compañeras. Pues quizá el proceso de captura sí puede ser distinto, por lo que comenta también la compañera, ¿no? Podemos estarnos también exponiendo, y aunque no nos haya pasado nada, pues al menos yo no me atrevo tampoco a salir sola a la calle, se me acompañan regularmente, y las imágenes no creo que tengan tanta diferencia. Sí. Alejandra, en tu estilo minimalista y abstracto de la fotografía, pasando un tiempo de la fotografía en sí o de la exposición, ¿llegas a recordar el momento y los sentimientos que tomaste en la captura, como lo pudiera haber hecho Elena Trejo por la relación diferente de fotografía, o tu estilo de fotografía abstracto te impide recordar ese sentimiento exacto? Pues algunas de las veces sí se me olvida, pero regularmente sí lo recuerdo. De hecho, ahí la de la ruta es de una época donde sufría depresión, tristeza, y me parece que está reflejado en la fotografía.